Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a facundolozano.com. Muchas gracias por acompañarnos. Doy la bienvenida a Natalia Colino. Hola, Nati, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Facu? Un placer estar acá contigo a través de esta videollamada. Muchísimas gracias. Damos la bienvenida correspondiente a Lu Correa, que nos puso en contacto. Así que muchísimas gracias, Lu, por esto. Eh, Quiero preguntarte primero, Nati, quién sos, a qué te dedicas, pero antes, revisando un poquito quién sos y todo esto, viendo qué hay detrás de todo lo que haces, algo de profesora o entrenadora olímpica de matemática para chicos de superdotadismo, no sé si se dice, está bien dicho así, me impactó, es como algo totalmente diferente. Contame ahora sí, Bueno, quién sos y a qué te dedicas. ok. Mi nombre es Natalia Colino, tengo 33 años, soy uruguaya. Y bueno, la parte a qué me dedico sí es como complicado de describir. Siempre me pasa cuando viajo, por ejemplo, en los aeropuertos que preguntan profesión, y en realidad depende de cuál sea el motivo del viaje, qué es lo que escribo. Ok, Porque, bueno, a nivel profesional, mi vida ha dado, bueno, a nivel personal también, pero ha dado bastantes vueltas. Y bueno, ahora te voy a contar un poco. Lo que sí puedo decir, quizás para los oyentes, para que se vayan orientando, es que siempre me mantuve, digamos, en el ámbito de la educación. Ya desde muy chica, a los 4 años pedí mi primer pizarra. ok. Sí, y bueno, primero la usaba para dibujar, pero ya lo sabes, como tengo una hermana más chica, era mi alumna, así que empecé a dar clases oficialmente, digamos. Y bueno, y después ya con mis amigos del barrio y con otros hijos de amigos de mis padres, también me encantaba preparar materiales y, y bueno, y enseñarles de todo un poco. Como yo era más grande que ellos, aprovechaba y tal, y siempre me gustaba eso de desafiar a ver hasta dónde llegaban. Y después van a ver por qué les cuento esto. Porque Ok, después uno, viste, que mira para atrás en su historia y ahí dice, bueno, o sea, le encuentra explicación de por qué se dedica a lo que se dedica. muy bien. ¿Y de estudiar o de estudios formales e informales, qué estudiaste? Uy, de todo un poco. Lo que siempre me caracterizó fue mi curiosidad y bueno, la verdad que ya desde chica me encantaba aprender y me gustaba todo, o sea, me parecía como asombroso de que uno nunca termina de aprender. Entonces, bueno, allá iba y le decía a mis padres, bueno, quiero aprender tenis. Entonces, bueno, allá me llevaban a tenis. Después me gustaba el ballet también, entonces también hice ballet. Después más grande me gustaba más la danza contemporánea, entonces hacía media hora ballet y después seguía con danza contemporánea. La música también me encanta. Tocaba el piano y bueno, como quería tocar el piano, también me habían llevado a la Escuela Municipal de Música y aprendía solfeo allí. Eh, las actividades hice, eh, bueno, de todo un poco. No sé, hice otras también, natación, gimnasia artística, no sé, me gusta todo, en realidad. ¿Y en qué momento de tu vida esto del superdotadismo empieza a tener como un rol eh, preponderante? Bien, bueno, te cuento. Ya con respecto a la matemática ya veía que me fascinaba, la matemática era como que ya en primero de liceo, cuando entré al liceo y la currícula se divide en asignaturas, dije, bueno, me fascina esto, y me di cuenta que si uno entendía bien la matemática podía entender lo que quisiera en la vida, y, y bueno, ahí decidí ser profesora de matemática. Bueno, me recibí muy jovencita, a los 21 años, y incluso como fui toda la vida a un colegio y bueno, ya ni bien empecé a estudiar, me llamaban para suplencias, entonces ya a los 19 estaba dando clase. Pero después me pasó que tuve como digamos, experiencias de burnout docente. Ok, Eh,
me tomaba todo como con mucho compromiso y bueno, a veces uno siente como que da más de lo que recibe y se angustia por determinadas cosas que no puede cambiar y no se siente satisfecho con lo que da. Entonces, bueno, empecé a leer mucho sobre el tema del burnout y, y ahí, bueno, hice un viaje, ahora llego a la superdotación, lo que pasa es que es un camino largo, di muchas vueltas. A todo esto, unos años después de dar clase, que ya estaba como al borde de la locura, porque daba como 60 horas de clase, era un disparate. Bueno, hice un viaje de 6 meses y eso me permitió como, no sé, ver todo desde otra perspectiva. Y bueno, y ahí decidí que tenía que cambiar un poco el rumbo de mi trabajo. Y es así que cuando vuelvo del viaje, me vuelven a contactar de este colegio donde, o sea, trabajaba en muchos colegios y liceos públicos, pero bueno, en este en particular, que yo había sido alumna, me llaman y me proponen ser orientadora pedagógica. Entonces, bueno, eh, me fascinó eso eh, de tener como un rol un poco más amplio que el de solo dar una clase de matemática y no poder solucionar otros problemas que tenían los chiquilines, porque obviamente me fascina resolver problemas, por eso me dedico a la matemática. Y bueno, acepté ese trabajo y bueno, y ahí me gustó tanto la gestión que empecé a hacer un posgrado en gestión, después se transformó en una maestría, como tenía que investigar algo, obviamente decidí estudiar el burnout docente, entonces esto también acá en Montevideo, en los profes, me di cuenta que había muchos profesores que estaban en la misma situación que yo. Eh, y bueno, y ahí vi que si bien tenía igual algunas clases de docencia directa, como que todavía no encontraba, tuve una crisis vocacional muy, muy fuerte. Y todavía no le encontraba la vuelta. ¿A qué edad estamos hablando más o menos? Y ahí la crisis vocacional, déjame pensar, la tuve, parate, y ponele que yo tenía 25 años por ahí. Okay. Sí, sí, 25, 26 años. Eh, y bueno, y también me pasaba esto de que los trabajos como que o sea, el primer año estaba bueno, el segundo año, digamos que o sea, el primer año era como sumamente creativa, el segundo año, digamos que lo mejoraba un poco, y ya el tercer año era como que, me aburría y tenía que cambiar. Entonces, bueno, así fue que dejé el tema de la orientación pedagógica también, terminé la maestría, pero dejé la orientación pedagógica, y bueno, ahí me contactaron de un colegio internacional, que es uno de los mejores acá en Uruguay, y bueno, y ahí empecé como profe de matemática otra vez, le quise dar una segunda chance a mi profesión, pero lo que me gustó, que en parte fue porque acepté ese trabajo, es que me daban un espacio para trabajar con los chiquilines en algo que yo quisiera, pero tenía que ser de una manera más lúdica. Me dijeron, mira, va a ser un espacio destinado a la matemática, vos le das el formato que querés, y bueno, confiamos en ti para que hagas alguna propuesta. Entonces, bueno, allí empecé a recibir a algunos chicos tímidamente que se acercaban, porque era en el horario del almuerzo, entonces también competía contra eso. Eh, y ahí se me ocurrió bueno, le propuse al colegio, ¿por qué no entrenarnos para las Olimpiadas? Yo ni bien me había recibido de profesora, eh, había entrenado a chicos ese año porque tenía muy pocas horas de clase. El año en que me recibí era el grupo de práctica, entonces claro, me quedaba fuera horario y ellos venían y los entrenaban, me había fascinado esa experiencia. Lo que pasa es que claro, después cuando uno se recibe y toma un montón de horas, no queda espacio para esas otras actividades que a uno tanto le gustan. Entonces lo había dejado, nunca más había entrenado. Y con lo cual el colegio me dijo que sí, y bueno, y allí se empezaron a acercar cada vez más chiquilines, y bueno, nos empezó a ir súper bien
al punto de que, bueno, el primer año me acuerdo que quedaron algunos chicos en la selección nacional, pero bueno, ganamos ahí 3 menciones nada más, pero ya después entre el segundo y el tercer año ya ganamos 45 premios, cada vez íbamos aumentando las olimpiadas a las cuales nos presentábamos, no solo era la nacional, sino que también empezamos a incluir algunas internacionales. Y bueno, pero ¿qué pasó? Llegó el tercer año. Tercer año en mi trabajo. Claro. Y ahí como que me aburrí un poco. Ok. Entonces, no de entrenar a los chiquilines, pero yo aspiraba a más, digamos, en el colegio, pero claro, los colegios hoy en día ofrecen tanta cosa a los padres que tienen que seleccionar las actividades que brindan, ¿no? Entonces, bueno, me acuerdo que había un proyecto de desarrollar un programa a nivel internacional que se llama The Duke of Edinburgh International Award, que estaba bueno, me habían entrenado para eso, pero bueno, finalmente no se podía desarrollar ese proyecto. Había planteado la posibilidad también de, tenían un equipo que abordaba las dificultades de aprendizaje, entonces había una posibilidad de que yo me integrara a ese equipo con el tema de altas habilidades, porque como estaba entrenando a los chiquilines, me había empezado el interés por ahí, y ese año justo había hecho un curso que me había fascinado. Y bien, y después había propuesto también, obviamente, ampliar las horas de entrenamiento para los chiquilines, porque ellos cada vez querían más, y yo con el tiempo que tenía, un ratito en el almuerzo, no podíamos hacer magia con eso. Y bueno, la No podían salir campeones del mundo solamente entrenando en el almuerzo. Exacto. Entonces había que dar un paso más. Okay. Y bueno, y lamentablemente en los colegios internacionales también el cambio de dirección y todo eso afecta muchísimo, ¿no? Te puede cambiar ¿cómo es? El plan, digamos, que tiene el proyecto de centro, te cambia en un segundo, ¿no? Cambió la dirección y cambia el proyecto de centro. Entonces, bueno, justamente con un cambio de dirección que hubo, esos proyectos quedaron como un poco relegados porque se le iba a dar más importancia a lo académico, yo qué sé qué. Y entonces, bueno, tuve que tomar una decisión. Y bien, como era un colegio que se ganaba muy, muy bien, agarré y conté mis ahorros. Okay. Y dije, bueno, ¿con cuánto puedo vivir con estos ahorros? Dije, bueno, me da para 10 meses. Y ya veía que no iba a soportar un año más solo dando clase y entrenando en el almuerzo nada más. Así que bueno, me costó unos meses tomar la decisión, pero bueno, ni bien comenzó el próximo año lectivo, bueno, comuniqué mi renuncia. Y bueno, y ahí dije, me quiero dedicar a lo que me gusta, y había visto que estos chiquilines como que, no sé, me habían reinventado, ¿no? A los chicos con los que entrenaba, me habían hecho redescubrir mi vocación, era como, compartía con ellos como un sentimiento especial, o sea, nos poníamos a resolver problemas, se nos pasaba el tiempo, llegaban tarde a clase, es como que nos aislábamos del mundo, ¿no? O sea, las habilidades entraban como en consonancia con el desafío y como que nos quedamos como fuera del tiempo, digamos. Ok. Que después, más adelante, estudiando, que bueno, ahora estoy haciendo un doctorado en psicología con énfasis en altas habilidades, y bueno, y estudiando eso se le llama flow, y está relacionado con la felicidad. Totalmente. Sí, Es impronunciable el apellido del psicólogo que estudió sí. Flow, pero... Mihaly Csikszentmihalyi o algo así. Okay. Estamos hablando de ese estado. Exacto. ¿Y en qué momento nació Loco por los Problemas? Bien, exacto. Cuando dejé este trabajo, ahí dije, bueno, me tengo que dedicar a esto que tanto me llena, ¿no? Entonces, bueno, ahí dije, bueno, voy a hacer un emprendimiento y voy a empezar a dar clases particulares a los chicos que quieran entrenarse para las Olimpiadas. Y bueno, y es así que algunos estudiantes que me tenían en este colegio me siguieron y me pidieron para que los siguiera entrenando, porque claro, ellos querían
O sea, ahora les quedaba solo 2 olimpiadas por probar, que era la Olimpiada Iberoamericana y la Olimpiada Mundial de Matemáticas. Y bueno, yo no sabía si estaba a la altura, pero les dije que sí. Y Ah, tiempo iba a tener para estudiar. Entonces, bueno, ese verano me acuerdo que me compré libros en Estados Unidos, también algunos libros rusos, eh, y, y, bueno, me puse a estudiar. Después dije, bueno, no quiero entrenar en un salón de clases, no quiero que sea una clase, o sea, quería empezar como a liberarme de estructuras, que yo que estudio matemáticas soy como demasiado estructurada. Y me di cuenta que justamente la no estructura me gustaba más que la estructura. ok. Te pregunto ahí sobre vos, particularmente sobre lo que contás de tu historia, que nada, es muy, muy rica y está buenísimo como mirarla desde la primera persona que lo contás. ¿Considerás vos que tenés, por ahí no considerarte a vos superdotada, pero sí como una facilidad para entender ese mundo y poder comunicarte con él, que otro profe por ahí no tendría? Bueno, vos sabéis que, exacto, yo o sea, no tengo altas habilidades, después si querés entramos igual un poco más en la concepción, que es bastante distinto a lo que está en el imaginario de la sociedad, eh, pero sí me di cuenta que tenía como una intuición especial con esos chiquilines. De hecho, por ejemplo, uno de mis olímpicos que ya fue a la mundial, porque el cuento termina así, o sea, logramos lo que queríamos, son solo 6 estudiantes, solo 6 estudiantes van por país, si es que llegan a un determinado puntaje a la Olimpiada Mundial, y bueno, de los 6 estudiantes que fueron a la Olimpiada, 2 los entrenaba yo. Sí, y vamos a ver si este año quedarán 13 días un sueño. Eh, y, y, bueno, lo que te decía era, eh, uno de ellos que fue a la Olimpiada Mundial, me di cuenta de que tenía una habilidad muy especial para la matemática cuando estaba en segundo de liceo, en un selectivo, que le fue mal, no logró resolver ningún problema. Sin embargo, cuando vi el razonamiento de él, lo tuve que llamar aparte y decirle que si a él le gustaba un poquito la matemática, que al año siguiente viniera desde el principio de año a entrenarse, porque tenía muchísima, una abstracción de pensamiento, o sea, se notaba que no había logrado resolver esos problemas correctamente porque su complejidad, era tal la complejidad que tenía en su cabeza que se enredaba él mismo con sus razonamientos, pero estaba todo ahí, todo el potencial estaba ahí. O sea, vos pudiste leer que la manera que él tenía de pensar las situaciones y de encararlo era de tal robustez, por así decirlo, que en realidad él iba como paso a tal velocidad que ni siquiera llegaba a resolver eso y se trababa con él mismo. Exacto, exacto. Wow. Entonces, sí, después igual desmenucé todo eso, ahora te cuento un poco, por eso es lo que estoy estudiando ahora. Y bueno, dicho y hecho, la madre no podía creer también porque incluso hasta hablé con la madre, dice que nunca le habían dicho, que de hecho ella pensaba que su hijo era, o sea, siempre había tenido una nota promedio en la clase de matemática, o sea, era buen alumno, pero hasta ahí, o sea, ni él sabía que tenía ese talento. Y bueno, y al año siguiente, bueno, ese año obviamente que no clasificó para las Olimpiadas. Y al año siguiente se entrenó todo el año y realmente, o sea, no lo para nadie. Bueno, hoy en día quedó campeón nacional, tiene una beca en la universidad, le cambió la vida, digamos. El encontrar, bueno, ya le ofrecieron trabajo a los 18 años, una empresa multinacional, o sea, te cambia la vida. Otro de mis estudiantes está ahora tramitando una pasantía en Google, o sea, está realmente, o sea, una vez que entran en esa rosca, si realmente les gusta, es su pasión, entonces crecen de forma exponencial, no hay vuelta. Me pasa bueno, de entrevistar y conocer las historias de personas que se dedican a lo que aman, veo como en tu historia y en la de ellos mismos, algo como un patrón que también se repite en quienes entrevisté antes y bueno, están en facundolozano.com, en el canal de YouTube, que son como una inconsciencia a la hora de la cantidad de
valga la redundancia, horas dedicadas a algo en particular. En este caso vos decías que, nada, a los 6 años, a los 4 ya habías pedido una pizarra y a los 6 estabas enseñando a hermanos más chicos y no sabías de dónde venía eso, pero el empezar a rodear de esos elementos tu vida empezó a ser como una conexión y era, bueno, nada, ibas a unos cursos más altos y enseñabas a los de atrás. Por ahí ni siquiera tenías dimensión de cuántas horas le estoy dedicando a esto, pero había algo que, de nuevo, te facilitaba ese estado de flow, ese estado de perder la noción del tiempo, de concentrarte en una acción y por ahí te olvidás incluso de, no sé, de un dolor, de ganas de ir al baño, o de cosas así. Vos, bueno, si empezamos a ver que por ahí viene el conectarnos con eso, hay como algo muy particular, y en general personas que están haciendo cosas muy interesantes como lo que vos contás, y ahora decís, empecé un emprendimiento, como Mark Zuckerberg y muchos no se consideraban a sí mismos grandes emprendedores, y no era tanto el hecho de estoy emprendiendo, soy o no soy emprendedor, con la narrativa y la dialéctica que tiene eso en el mundo startup y en el mundo en el que vivimos, sino más bien, me gusta esto, lo hago, y bueno, puedo enseñarlo, puedo entrenar, puedo escribir, y se va armando un mundo de eso, que esto me lleva a preguntarte, ¿cómo vos te llevas internamente con, me encanta preparar y entrenar a estos chicos versus tengo que ponerme a ser emprendedora y ahora, o sea, ¿cómo me armo yo una vez que salí, que me reinventé 1, 2, 3, 4 veces a nivel profesional? ¿Qué se vive internamente en vos? Wow, qué pregunta. Mira, yo se asemeja mucho a cuando uno resuelve un problema. Es como que al principio tiene todo mezclado en la cabeza y después lo va pasando en limpio. Esto es lo mismo. Eh, y bueno, y sí, dicen que el talento es la pasión más la acción, tal cual. O sea, uno no solo tiene que hacer lo que le gusta, sino que además esas horas de dedicación son fundamentales. Y por eso es que en general las personas que terminan haciendo cambios son aquellas que, o sea, pueden dedicar a un esfuerzo desmedido a algo que les interesa. Y es así que otras no están, prefieren no renunciar de repente a otras cosas de la vida y hay gente que somos inconscientes que no sé, que no nos importa. Yo, por ejemplo, bueno, para entrenar estos chiquilines para las Olimpiadas, el día el día que yo los entrenaba el primer año, tenía que estudiar 12 horas de corrido, para que después se me fuera, esas 12 horas que yo estudiaba, se las tenía que comunicar en 1 hora y media. Comunicar, trabajar, taller, o sea, iba rápido. Y cuando estudiaba era lo mismo, y algo que realmente me fascina, cuando estudiaba matemática me tenía que poner despertadores, porque sí, yo me pasaba igual 12 horas y no me daba cuenta, ni siquiera me daba hambre. O sea, realmente es una fascinación que espectacular. Y en tu etapa como orientadora pedagógica y esto, ¿qué hacks o qué metodologías, qué técnicas aconsejabas y acompañabas a los chicos que pasaban por tu consultorio, justamente para que cada uno pueda ir conectando con su pasión? Bien. Sí, yo creo que todo fue sumando, todas mis experiencias fueron sumando para esto que estoy haciendo hoy, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, además de entrenar a chiquilines para las Olimpiadas Nacionales, estoy en otro colegio que también cuando empecé con mi emprendimiento, uno tira puntas para todos lados, ¿no? Y después de, no sé, las 100 puntas que tiró, solo engancha una. Y bueno, fue así, tal cual. Ya me conocían de otra vez que había trabajado como profe, y después, antes del viaje que me tuve que ir, me llamaron nuevamente y ahora estoy en un rol distinto justamente en un proyecto, estamos haciendo un proyecto, piloteando un proyecto de cómo atender a estos chiquilines con altas habilidades. Y bueno, la idea es presentar resultados a fin de año para que esto se pueda replicar a nivel nacional. Entonces, justamente mi experiencia como orientadora pedagógica sumó bastante, ¿no? Porque, o sea, es como, ahora digamos que me transformé como en una orientadora pedagógica, pero de los chicos que tienen altas habilidades. No sé si se entiende. Obviamente no soy yo sola, estoy armando un equipo interdisciplinario, tenemos psicólogas, psicopedagogas, o sea, más gente, ¿no?
y a veces empiezan a suceder o a acontecer cosas que ni siquiera unos años antes eras capaz de poder llegar a imaginar eso. Exacto. Sí, esto como que se va dando, no es que yo un día dije, ay, bueno, voy a hacer, me voy a dedicar a los chiquilines superdotados, no, o sea, se fue dando. Cuando yo empecé a entrenar a los chiquilines para las Olimpiadas, los chicos que terminan yendo a las Olimpiadas son realmente gurises que tienen altas habilidades en matemática, eso no se puede negar. Pero así como me daba cuenta de eso y de que tenían un pensamiento diferente, también tienen otras particularidades, otras características que comparten, que a veces no son tan buenas, ¿no? Porque no es que tienen la vía fácil, hay muchos mitos sobre eso, ¿no? Estos chiquilines no tienen la vía fácil, hay muchos que tienen de repente debilidad en lo que es habilidades sociales, otros pueden tener, incluso pueden convivir las dificultades con las altas habilidades, que son los chicos que son doblemente excepcionales, y muchas veces esa dificultad tapa el talento. Entonces hay que trabajar muchísimas cosas. Cada uno es un mundo diferente. Entonces, además de trabajar sobre su pasión, hay que trabajar también integralmente a nivel cognitivo, a nivel emocional y a nivel social, ¿no? O sea, todo. Y a nivel académico, porque muchas veces también pasa que no rinden de acuerdo a su potencial, o porque les aburre, o porque el sistema educativo no está preparado para ellos, o Claro. porque quieren llamar la atención portándose mal, o sea, por muchas razones. ¿Y hasta qué punto, evidentemente, el tener altas habilidades es un talento particular? ¿Hasta qué punto la habilidad, es decir, o sea, entrenarse mucho en algo sin tener algo innato desde el punto de vista del talento, puede suplir o no, o puede competir a la hora de una olimpiada o de un entrenamiento, de un desafío particular con el talento? Bien. Obviamente que el entrenamiento hace grandes cambios, ¿no? O sea, alguien que tenga altas habilidades y que no se entrene, no va a brillar. O sea, de hecho, si no trabaja sobre su talento, hasta se va emparejando a la media, ¿no? O sea, lo va perdiendo. Por eso es tan importante identificarlo a tiempo y trabajarlo. Y aparte también por autorrealización de la persona, porque si eso va quedando para atrás, después llega un momento de esos chiquilines después se aburren, no les gustan los trabajos, yo qué sé, un montón de cosas que después terminan, incluso si no canalizan bien esa energía que tienen, incluso, no sé, han habido estudios en cárceles, ¿no? De cuántos de ellos, cuántos presos tienen altas habilidades y bueno, porque no tuvieron el apoyo necesario y canalizaron mal esa inteligencia que tienen. Porque puede llegar a esos niveles Por supuesto, de no comprensión, por así decirlo. exacto, sí. ¿Tienes en lo que fue tu vida, no solo como profe, como educadora, como formadora, sino también como entrenadora en estas habilidades? ¿Quiénes fueron tus referentes o en quiénes te fijabas vos? Bueno, a ver. Bueno, sin duda mis padres influyeron bastante, porque los dos son personas que no se ponen límites, digamos, o sea, a todo lo que quieren van y lo consiguen, no es que dicen, yo no puedo con esto, yo no puedo con lo otro, entonces lo viví estando, o sea, en mi casa, ¿no? Cómo se iban superando. Y bueno, mi hermana también, porque ella, viendo para atrás, o sea, me doy cuenta de por qué me gusta tanto trabajar con chiquines con altas habilidades, porque en realidad ella sí tiene altas habilidades y cuando yo trabajaba con ella, bueno, hasta el día de hoy dice que no, ¿no? Pero cuando trabajaba con ella, claro, en la escolarización estamos a 4 años de distancia. Y a mí me fascinaba a ver si lo que a mí me enseñaban lo podía aprender ella. Y me encantaba ver cómo lo aprendía tan rápido. Entonces, mis padres en ese momento, por ejemplo, tenían una distribución de galletitas, entonces cada vez que iban a un cliente, yo me tomaba ese tiempo para enseñarle a mi hermana. Entonces era como un desafío, a ver si en ese tiempo aprendía tal o cual cosa. Y después que ella se lo explicara a mis padres, Wow. para ver si realmente había entendido.
Entonces así le enseñé todo, desde leer la hora, el diptongo, el llanto. Yo Ok. que me ocurra. Y bueno, y matemática también. Y bueno, y otros referentes, por supuesto, que fueron mis profesores. Eh, Tengo, por ejemplo, un profesor que recuerdo de matemática, que de hecho ahora voy este fin de semana que se jubila y voy al asado que se hace en su honor, que él, por ejemplo, le gustaba, se detenía mucho en ver cómo eran mis razonamientos. Y a mí eso me encantaba, que él se preocupara, bueno, ¿y esto cómo te salió? ¿Y qué fue lo que pensaste primero? Y me encantaba. O que si de repente yo me quedaba pensando algo en mi casa y al otro día se lo preguntaba, él decía, no sabía la respuesta de repente si era, no sé, hay veces que se nos ocurren enunciados que de repente son teoremas que ya están probados. Y bueno, veamos a ver qué pasa. Y lo tratamos de mostrar con toda la clase. Eso me fascinaba. Ok. Y ¿cómo es? O sea, me gustaban estos profesores que se los podía sacar de la rutina y que no tenían problema. Me acuerdo una vuelta que le dije a un profe de física, ay, ¿y para qué son todos estos aparatos? No podemos estudiar y hacer grupitos. Me encanta la idea. Y bueno, ya nos dividió en grupitos y cada uno estudió uno de los instrumentos que había en el laboratorio. Yo qué sé, cosas así, ¿no? Y digo, a nivel mundial, Mm. no tenés un referente, uno, dos Ah, sí, a nivel, sí. Para el tema de, por ejemplo, de la superdotación, el marco referencial que yo utilizo es el de Joseph Renzulli, ok, que es un norteamericano, que lo que propone es que, o sea, porque ¿qué pasa? La concepción que hay en todo el mundo, o sea, en general, en la sociedad de qué es un estudiante superdotado, es aquel que tiene 130 o más de coeficiente intelectual. de IQ. Exacto. Y esa definición es de 1920, o sea, quedó obsoleta ya hace mucho tiempo, que era cuando se consideraba que, bueno, que la inteligencia era estática, que era monolítica, que era inalterable, que era genética. Después, la teoría de la inteligencia fue avanzando, incluso hasta llegar por ejemplo, a las inteligencias múltiples de Gardner que todos conocemos. Y bueno, y así como se fue transformando, esa es una de las teorías, hay otras también como de Sternberg, o sea, hay teorías que le van agregando multidimensionalidad, ¿no? Y pluralidad al concepto de inteligencia. Y así como fue avanzando, evolucionando ese concepto de inteligencia, también fue evolucionando el concepto de superdotación. Entonces ahora, por ejemplo, este señor lo que propone en su teoría, que se llama los tres anillos, es que una persona con altas habilidades o superdotación es aquella que tiene un rendimiento muy por encima de la media en un área, o sea, no tiene por qué ser en todas, que además tiene creatividad en esa área, y por otro lado que tiene compromiso en la tarea, es decir, que puede pasar mucho tiempo haciendo esa actividad que tanto le gusta. Y en realidad él habla de comportamiento superdotado, o sea, ni siquiera habla de persona superdotada, porque la idea no es etiquetar, digamos, a la persona, sino etiquetar el servicio que se le da a esa persona. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos es trabajar en esa persona que tiene ese potencial para que el día de mañana sea una persona del estilo creativo productiva, ¿no? Ok, Que le saque jugo a esa habilidad que tiene. Entonces, que trabaje en la intersección de esos tres anillos, digamos. muy bien. Lo que decís, y en realidad lo que dijiste antes, me suena a mí, porque inmediatamente te pregunté quién eran tus referentes, es como que me contaste de tu entorno, del entorno que tenías en tu casa, del entorno de tu hermana, del entorno de tus padres, y después del entorno que tenías a nivel académico escolar con Sí, profesores tuyos. Vamos al desarrollo del talento, si se quiere, no solamente en lo que hace a altas habilidades, sino a nivel general. sí. ¿Qué rol juega el entorno? ¿Qué concepción tenés de la importancia de quiénes te rodeas y qué haces mientras te desarrollas o en cualquier momento de tu vida cuando estás haciendo algún tipo de reinvención profesional, por ejemplo? Perfecto. A ver, el entorno te condiciona, obviamente, ¿no? Porque del entorno van a salir las oportunidades de desafío. Ok, Entonces, hay personas que salimos a buscarlas,
Si no las tenés a la vuelta, vas y lo buscás, y hay otras que no tanto. Por eso es que si bien van a haber chicos con altas habilidades en cualquier clase social, ¿no? Lo ideal es identificarlos a tiempo porque de repente los que están en una clase social más alta, de repente sí tienen oportunidades para elegir, ¿no? Y se les da más fácil encontrar aquello en donde pueden desarrollar su talento. Y los demás de repente, justamente por no estar rodeados con un entorno favorable que los incentive a superarse, capaz que no es tan sencillo. Y es una pena porque si no ese talento se pierde. No sé si era esa la pregunta. Sí, no, era bastante, va por ahí. Y, y también el rol de una persona, me voy a una persona no tan solo con altas habilidades, sino eligiendo su reinvención o su camino de desarrollo del talento a nivel personal, a nivel profesional, de qué conviene rodearse, si lo podemos poner así, Bien. cuando estoy tomando decisiones, por ejemplo. Mirá, yo creo que la vida te va presentando todo, para bien o para mal. Entonces, todas las experiencias suman, porque ahí vos te das cuenta, esto lo quiero, esto no lo quiero, esto lo quiero, esto no lo quiero, y ahí te vas como transformando. Sería como un no dejar de experimentar de alguna manera. Exacto. Yo, por ejemplo, le di la segunda chance a mi vocación original, por ejemplo, que era dar clase de matemática en un aula tradicional, y cuando le di la segunda chance me di cuenta de que, esto no lo quiero. Pero al darle la segunda chance, por ejemplo, me encontré con este grupo de chicos que entrenaba para las Olimpiadas fuera del aula, y me di cuenta, esto sí lo quiero. Y Okay. así, por ejemplo, llegué a dar clase en salas de juegos, ¿no? En que son los chiquilines los que escriben en el pizarrón, son ellos los que piden como es, las cosas que quieren trabajar, los conceptos que quieren trabajar, van pidiendo las herramientas a medida que las necesitan, hacen sus espacios de recreo cuando lo quieren, y en las Olimpiadas también es así, el que quiere va de pijama, o sea, lo que importa ahí es que ellos estén felices, que desarrollen su talento. ¿Qué relación hay entre la felicidad o eso, que vos decís, esa libertad de poder elegir hasta cómo van vestidos, con el desarrollo del talento, por ejemplo, en estos ámbitos que mencionas? Mirá, te doy un ejemplo muy chiquito. Por ejemplo, eh, el que los chicos se sienten en una pelota de pilates en vez de en un banco, eso hace que ese pequeño balanceo que tienen que hacer para mantener el equilibrio, eso estimula el cerebro. Y es algo tan chiquito como cambiar un banco por una pelota de pilates. O, por ejemplo, el que tengan una mesa chiquitita, por ejemplo, para trabajar 4 o 5, ¿no? Y de repente yo hay veces que a propósito les dejo una propuesta para todos. ¿Y por qué? Porque no tienen más remedio que trabajar en equipo. Entonces también uno puede moldear, o sea, las adecuaciones no solo se hacen, no solo se hacen a nivel, digamos, del contenido o de la didáctica, sino que también el ambiente se puede moldear con un determinado fin. Okay. Por ejemplo, el desperezarse, yo siempre les digo cuando están en las Olimpiadas, acuérdense de desperezarse cada tanto. Y sí, en una aula, de repente te llaman la atención si te estás desperezando en la mitad de la clase. Y sin embargo, eso oxigena el cerebro y te hace pensar mejor. Bien. Como pequeñas cosas que por ahí no nos imaginamos que van haciendo a este tipo de cuestiones, como, no sé, me imagino también el hecho de beber agua, de levantarte, de estar 5 minutos, de Tal cual. utilizar métodos como Pomodoro para sacar el foco de atención durante un tiempo y retomarlo con otra frescura. Exacto. Okay. Se me ocurren un montón de preguntas ahora que nos metemos en tema y todo, pero me gustaría preguntarte, para una persona que está eligiendo qué hacer, qué no hacer de su vida, o para vos misma a esos 25 años, cuando te estabas reinventando profesionalmente, ¿qué 2 o 3 cosas te aconsejarías? Eh, Bueno, la primera yo creo que es el autoconocimiento y el estar todo el tiempo preguntándose uno qué quiero para mi vida. Eso creo que es lo fundamental. Por ahí va la respuesta. Una vez que tenemos eso,
que realmente sabemos lo que queremos y no ser cobardes, ¿no? O sea, cueste lo que cueste, confiar en nosotros mismos y saber que lo podemos lograr. Y empezar a buscarle la vuelta de cómo hacemos para dedicarnos realmente a aquello que nos gusta. Siempre va a haber una solución. O sea, ver el problema como la oportunidad de encontrar una solución. No quedarnos ahí, bueno, está así, me encanta esto, pero no puedo dejar de ganar tanto y esto y lo otro. O sea, siempre va a haber una manera. Ese es el segundo consejo. Y bueno, y después, yo creo que después de que uno encuentra lo que le gusta, me parece que el tercer consejo es cuidar eso y tratar de que no se, o sea, seguir alimentando esa pasión, tratar de que no se pierda. Yo, por ejemplo, con los chiquinés cuido mucho eso, de que no se pasen de rosca, porque si no, o sea, y también esto lo digo por experiencia personal, o sea, me pasó, por ejemplo, cuando llegué a los 12 años, que eran tantas las actividades que hacía, que todas me fascinaban en realidad, pero me las tomaba con un compromiso tan insano, digamos, que hubo un día que mis padres pensaron que me iba a venir un surmenage y dejé absolutamente todo. Después de a poco fui retomando algunas actividades de más grande, por ejemplo, no sé, el dibujo, lo retomé ahora como hobby, ¿no? Hay otras actividades que las fui retomando como hobby de más grande, porque le metía como demasiada responsabilidad encima y las dejaba de disfrutar. Entonces cuido justamente eso en los chiquilines, ¿no? O sea, que no dejen de disfrutar lo que están haciendo. Cuando ya veo que se están estresando y yo qué sé qué, prefiero, viste, que descansen, que, no sé, que vuelvan cuando quieran, pero claro, ¿no? O sea, tratar de cuidar eso, ¿no? Y también el tema de dosificar los desafíos y tener cuidado con la ansiedad, que nos puede jugar una mala pasada. Porque hay veces que es como que queremos todo ya eh, nos ponemos mal cuando vemos que todavía queda un largo camino y no nos van saliendo las cosas, y bueno, hay que tener paciencia. Toda transformación necesita de mucha paciencia y mucha perseverancia. Eso es lo que... No, no, rescato cosas súper interesantes, como esto de por ahí, de como esos desafíos o retos cuando vamos en la vida profesional, algunos como que te terminás copando un montón de eso, poder dosificar eso también, porque a la vez termina siendo como algo en lo que te llegás a perder, dosificar y no tomarlo como, ok, se me va la vida en esto y mientras más horas, mejores resultados y más rápido y se acerca más, y a veces no todo lo que tiene que ver con ese mundo del hacer, porque tiene que repercutir, tiene que impactar, tiene que ser útil. Eh, Esto un poco vos decías, si bien no deja de nutrir, el mantenerlo vivo, porque nunca estás seguro cuándo le empieza a ser útil a otros. Y en tu historia, el haberle vuelto a dar una chance al profesorado de matemática con un tinte diferente, y tal vez el entorno de los chiquilines no estaba preparado 10 años antes para que vos hoy hagas lo que haces. Tal cual. Y, Sí. No, perdón que te corté. no, me quedé, incluso ni siquiera fue una pregunta, terminé reflexionando de lo que contabas. Sí. No, y no, lo que iba a decir que me parece que también es importante como no, es lo que estoy trabajando ahora a nivel personal, como que no aferrarse tanto a la meta, ¿no? O sea, dejar que la meta guíe y nada más, que sea eso, una guía, ¿no? Y que podamos cambiarla y también tratar como de disfrutar un poco de ese proceso, ¿no? Y esa incertidumbre también que tenemos cuando emprendemos. Okay. Ir como dando pasitos cortos. Como para ir cerrando, ¿qué sueño o qué objetivo, qué meta, de nuevo, no viéndolo como el fin en sí mismo, sino como algo que te va marcando un camino, hoy estás construyendo? Mirá, mi idea es, bueno, como trabajo también en el Consejo de Formación en Educación, en Cooperación Internacional, eso también me ha ayudado como para abrirme al mundo y tener ciertos contactos y demás. Y bueno, la idea es como conjugar todo lo que hago, o sea, el entrenamiento, el proyecto piloto de altas habilidades en las instituciones
y ¿cómo es? Y bueno, y esto de cooperación internacional, como que todo confluya el día de mañana para que, bueno, este proyecto piloto que estoy haciendo hoy en día en una institución educativa que me abrió las puertas, se pueda extender a nivel nacional y, y mi sueño, la verdad que el día de mañana me encantaría tener un centro de identificación y desarrollo del talento, ¿no? Que sea como un centro de referencia, porque claro, para los padres también es como mucha angustia, no saben a dónde llevar a sus hijos, no saben qué hacer, cómo actuar. Entonces, bueno, que sea un centro de orientación y que también puedan tener ahí los chiquilines actividades que enriquezcan y que alimenten ese talento. Eso para mí sería así el sueño mayor, pero bueno, por eso es que trato de no ponerme ansiosa, porque sé que incluso como emprendedora me he presentado a muchísimos concursos de fondos y, y la verdad que es desalentador muchas veces que de repente ganen proyectos porque se piensan más en otros criterios, como que sea escalable, que el proyecto sea escalable, que sea que el punto de equilibrio esté, no sé, Claro. cercano al año. Y bueno, y estas cosas así más sociales llevan tiempo y el fin no es sacar dinero, ni el fin es reproducirlo después en otros países que están más avanzados que nosotros. Entonces, bueno, la verdad es que no me ha ido muy bien con el tema de ¿cómo es? De encontrar los fondos para eso, y por lo tanto preferí, por eso, empezar a hacer como micro experiencias y de a poquito irlas ampliando. Y incluso, de hecho, ya te digo, mira, acá ni siquiera recién ahora estoy tratando de tramitar una beca para tener pasantías en el exterior, trabajando con chicos con altas habilidades, porque ni siquiera en nuestro país existía esa demanda. Entonces, hay que hacer desde cero, digamos. Claro. No, no, veo resolviendo el problema emprendedor como un problema matemático y encontrándole de nuevo Exacto. las O sea, maneras de razonar que te sean útiles para exacto, los problemas que hoy tenés. exacto. Yo lo que fui haciendo fue, por ejemplo, bueno, a ver, una vez que identifiqué que me fascinaba esto y que tenías como cierta facilidad en el trato con estos chiquilines y que aparte me generaba mucha satisfacción ver cómo avanzaban no solo en la matemática, sino o sea, a todo nivel, digamos, como ellos como personas, cómo el encontrarse con su pasión los hacía, no sé, se autorrealizaban, o sea, es espectacular eso. Entonces, bueno, una vez que identifiqué que eso me gustaba, lo primero que dije, tengo que formarme si quiero hacer un cambio en mi país. Y bueno, y en ese momento justo se dio, no existen las casualidades, sino las causalidades, se dio la oportunidad que nuestro ministerio tenía un curso que traía una uruguaya que había trabajado con Renzulli en Estados Unidos, que estuvo muy poco tiempo en Uruguay y fue solo un año, y bueno, ese año, por suerte, fuimos muy poquitos que lo hicimos, pero bueno, lo pude hacer, y después ya no había más nada en Uruguay, y para irme al exterior me tenía que ir mínimo 2 años, entonces, bueno, ahí fue que vi la posibilidad en este doctorado, voy haciendo yo mi camino académico, es decir, bueno, quiero aportar desde las neurociencias, entonces voy eligiendo las materias en distintas facultades que me sirvan para después aportar a esta temática, lo mismo que la investigación. También dije, bueno, necesito hacer pasantías en el exterior. Entonces, bueno, ya arranqué desde la educación pública y desde la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, ver cómo gestionaba becas para hacer pasantías en el exterior. Y todo así, o sea, cada cosa que se vaya necesitando, voy viendo cómo poder solucionarla. Okay. Y o sea que me queda un camino muy largo, pero bueno. Siento en algún punto que el conocer tu historia y el conocer también, digamos, las recomendaciones, las miradas, incluso la mentalidad con la que encarás cada una de las situaciones, me pone, si estuviésemos en un libro en el prólogo, y me gustaría tener una segunda parte, no sé si a fin de año o en otro momento, para conocer cómo va todo. Así que nada, me gustaría dejarte libre ahora y agradecerte por tu tiempo. Y bueno, si te parece, comprometerte a compartir con nosotros una segunda entrevista en algún momento. Por supuesto, me encantaría.
me encantaría, ojalá que tengamos avances para compartir. Y bueno, y yo te agradezco a vos también por tu tiempo y bueno, por haber confiado en esta entrevista y desear compartirla con los demás. Así que bueno, un placer ha sido.